Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un poco raro el escenario, entonces digo yo, ¿no? Si se quieren hacer al frente como para tener a alguien a quien hablarle, chévere. Si no, también se pueden quedar ahí, no hay problema, no es obligación. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá, de que me hayan llamado para facilitar este espacio. Soy Andrés Góngora, soy el curador de etnografía del Museo Nacional. Estamos acá en el marco de la exposición El vuelo de mochuelo de los Montes de María a Bogotá, que ha sido una exposición muy importante para el Museo Nacional, una exposición muy importante para el país, una exposición muy importante para el universo de los museos. El hecho de poder haber conseguido sacar al mochuelo de donde estaba guardado, subirlo, transportarlo, hacer todas las gestiones, desarmarlo y ponerlo acá en Bogotá es absolutamente importante. Es un acto, yo creo que de justicia con las víctimas del conflicto armado en este país, un reconocimiento a la creatividad, a la potencia política de los museos comunitarios que se la juegan todos los días en Colombia por intentar transmitir unos mensajes de paz, de reconciliación, de búsqueda de verdad. Entonces yo estoy realmente muy conmovido y muy feliz. Estamos aquí con dos invitadas y un invitado de lujo, que ahora voy a leer los perfiles y toda la cosa elegante que nos enviaron, pero para decir que estamos con Cristo Hoyos, con Paloma Leguizamón y con Lucía Amalia Gómez para tener una conversación sobre objetos, sobre patrimonio, sobre el papel transformador de los museos, sobre el papel político de los museos. Por eso es que estamos acá en el Mochuelo, no es por casualidad tampoco, desde diferentes ángulos. Desde los ángulos, por ejemplo, de las instituciones que se encargan de cuidar el patrimonio, de construir también relatos, narrativas curatoriales sobre distintos, digamos, aspectos del patrimonio pensado desde el arte, pensado también desde la arqueología, desde la antropología, desde muchos ángulos. Pensar también desde otro punto de vista, desde un museo disidente, cómo se entiende, ¿no?, esta noción también de patrimonio, sobre todo de transformación social y el rol y el papel de los museos. Entonces vamos a tener unas versiones, digamos, más institucionales de cómo eso está pensado, siempre obviamente desde una perspectiva crítica, y una versión más disidente, digamos, no institucional, para que nos acompañen un poco ustedes también con sus preguntas, con sus inquietudes. No es una charla magistral, nada de eso, es una conversación. De eso se trata este espacio también, ¿no? Porque ustedes saben que cuando el mochuelo está armado allá en su lugar de origen, ¿no?, lo que uno tiene al final del mochuelo es el patio de juegos para conversar. Aquí nos tocó armarlo al revés, por el espacio también del Museo Nacional. Bueno, voy a hacer lo posible. Entonces, acá está armado al revés, ¿no? Entonces, eso es muy diciente también. Nos tocó de alguna manera acoplarnos a las condiciones de Bogotá y hacerlo de esta manera. Pero este espacio está pensado para conversar, ¿no? Cuando uno pasa, después de toda la experiencia, digamos, tan impactante de haber reconocido todo este gran ejercicio de memoria y de museología, al final está el patio para sentarse a hablar. Entonces vamos a aprovechar ese espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La metodología va a ser muy sencilla. Vamos a, cada una va a tener 20 minutos. Y en esos 20 minutos, pues la idea es que nos cuenten de esas experiencias que están, como les decía, tanto del punto de vista institucional como de un punto de vista más disidente y más comunitario, pero también en diálogo con las instituciones. Vamos a trabajar como 3 puntos. La idea es que ustedes hagan énfasis en esas 3 cosas en su corta presentación. Una tiene que ver con la división, digamos, material y semiótica de la memoria. Cómo en los diferentes proyectos curatoriales, en los diferentes proyectos, digamos, museológicos, trabajan esas 2 dimensiones, esa dimensión simbólica y esa dimensión material. Cómo se conecta eso con la gente, cómo se conecta eso con las comunidades, cuáles han sido experiencias relevantes. En segundo lugar, pues esa relación entre objetos,
y patrimonio. Nos ponían también a pensar un poco como en el concepto de ruina, que es interesante. Para algunos contextos aplicará, para otros no, sobre todo quienes trabajan con patrimonio arqueológico, pensar la ruina. La ruina es interesante para pensar la memoria. Yo estaba pensando, por ejemplo, aquí hay un objeto muy bello en esta exposición, que es una mecedora, son los restos de una mecedora, ¿no? Que es un testigo material del conflicto y de lo que fue todo el, digamos, el efecto del paramilitarismo y de esa violencia salvaje en los Montes de María, y cómo esos restos, esos vestigios de esa mecedora nos ponen a pensar muchas cosas. Cómo usamos ese objeto para potenciar la memoria, para convertirlo en un asunto político, un objeto que pudo haber sido desdeñado en museos convencionales. Aquí, por ejemplo, expusimos en la sala Hacer Sociedad un sofá de las ruinas del Palacio de Justicia. Es un objeto arqueológico de alguna manera, un sofá incinerado, ¿no? Los restos de ese sofá. Tanto que ese sofá nos ha ayudado a hablar con la gente y con la ciudadanía sobre lo que fue ese episodio, que es una cosa muy diciente. Y finalmente, que pudiéramos hacer unas reflexiones sobre, sobre la valoración del patrimonio y lo fundamental que yo creo en este momento en la reflexión museológica contemporánea, para qué sirven los museos, cuál es el papel de los museos en la transformación social. Creo que hacia allá va un poquito la conversa, y no se preocupen que si se desvían yo los traigo de nuevo a la orilla. Entonces, voy a presentarles a nuestras invitadas. Vamos a empezar con Lucia Amalia Gómez. Lucia Amalia es oriunda de Sincelejo, Sucre, estudió antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 16 años se desempeña como profesional especializado en asuntos culturales del Banco de la República, con funciones de coordinadora del Museo del Oro del CNU en la ciudad de Cartagena. De verdad es un privilegio tenerte acá. Bienvenida. Espero que… Hay un feedback. Tenemos un feedback aquí con el bajo de acá. Perdóname, creo que con… Hola, 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 Natalie. Hola, hola. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿No mucho? Bueno, lo intentaré. Yo, curiosamente, soy una caribeña que no habla muy alto. Entonces, muchas gracias, Andrés, muchas gracias. De verdad que es un honor y es, yo creo que un doble honor, ¿no? Estar aquí en medio, en este recinto tan especial, con caras afables y unos afectos además importantes, y en compañía de estas dos personas increíbles, de Cristo, a quien admiro profundamente y es un amigo y colega de largas conversaciones. Bueno, el tema que nos convoca, o los temas que nos convocan, pues me han generado grandes inquietudes desde el trabajo que hacemos en el Museo del Oro, específicamente en el Museo del Oro CNU, que es el museo que está en Cartagena, y que además está atravesando un momento muy interesante porque viene de una renovación larga, viene de un trabajo, una transformación de 5 años, de largas conversaciones, de salidas, de hablar mucho con la gente en las comunidades, de pensar en estos territorios de los que además hablamos, contamos sus historias, hablamos de su pasado y relatamos su memoria de una manera distinta a como se había abordado hasta entonces. Y esto fue profundamente revelador y nos sacudió mucho, tanto así que lo que se logró en ese trabajo fue totalmente diferente como a la intención inicial que teníamos. Obviamente este es un museo arqueológico, ¿no? Ustedes saben que el Banco de la República tiene
esta misión de preservar y cuidar además y dar a conocer este patrimonio de la nación, este patrimonio arqueológico, y para el caso de las regiones que no están nada lejos de conflictos, de reclamos, de discusiones, de preguntas que nos hacen permanentemente, de por qué están en otros lugares de donde no son originarios, y nos lleva además a bueno, revisar precisamente de qué manera se ha construido y se había construido, porque como les planteaba, en este ejercicio con el nuevo museo hicimos algo distinto y fue preguntarle y establecer con las personas en un diálogo profundo y en una metodología compartida para la construcción del nuevo guión. Entonces, surgieron muchas cosas. Este fue un trabajo que se hizo con comunidades zenú, tanto en Cartagena, que hay una población bastante importante. Bueno, el pueblo zenú es un pueblo que ha migrado a casi todo el país. Hay cabildos zenúes en todo el país y en Cartagena hay varios cabildos. Estuvimos en Montes de María precisamente, estuvimos con los palenques, estuvimos con campesinos, estuvimos con pajareros, estuvimos con pescadores, estuvimos con tejedoras, con músicos, hablando acerca de esa percepción, de esa relación que tienen y esa relación que tienen con esos vestigios, ese pasado además, y qué importancia tiene eso para ellos, qué importancia tiene en su memoria y qué importancia tiene en la construcción en la vida diaria. Y fueron muchísimas sorpresas. Asimismo, lo hicimos en el Bajo San Jorge, en las ciénagas de San Marcos, con los pescadores, en las ciénagas de Pijiño, en Monpós, en los alrededores de Magangué. Estuvimos con los zenúes también en la zona de Ciénaga de Oro, en la zona de, Sampués, en parte del territorio donde ya se han secado ciénagas, donde aún luchan por lograr que se crezca la cañaflecha, por lograr que perviva y continúe este elemento tan esencial de la vida y de la identidad zenú en esta conformación de los pueblos de hoy, de ellos en esa lucha por la supervivencia en medio de unas carencias enormes y donde la cañaflecha se ha constituido, como lo digo y lo mencionan, en un elemento identitario y cohesionador fundamental. Y eso, todos esos diálogos, todas esas preguntas que nos hacían, todas esas reflexiones en torno a un pasado arqueológico, a unas piezas, a unos objetos con los cuales muchos de estos grupos, de estas comunidades no tenían una conexión directa, aparentemente, ¿verdad? Algunos lo mencionaban, es lo que pasa con los zenúes y la colección del museo, por ejemplo, no refieren una conexión directa con ella. No necesariamente hay una continuidad histórica, ¿no? en esta relación objetual. Pero hubo un consenso en todos, hubo un consenso en torno a qué nos conectaba en el pasado y conecta el presente, con una gran preocupación, y era el paisaje, el medio ambiente, la permanencia, la construcción de vida en los territorios frente a unos cambios climáticos que son tangibles, que son agudos y que pues los llevan a hacer unos relatos del pasado que cada vez se transforman más. Eso fue algo realmente sorprendente. No pensamos que fuera eso a constituirse como un eje narrativo muy importante en los nuevos contenidos y en el nuevo guión. Y eso tiene que ver con todo, además.
Eso tiene que ver con la forma como consiguen la comida, tiene que ver con la forma, con los recursos, tiene que ver con el desplazamiento en los territorios. Es la misma relación, además, que es otro tema que surge en estos diálogos, la relación profunda de unos seres humanos que son conscientes de que no son los únicos que habitan estos espacios y estos territorios. Entonces pasamos a hablar de coexistencias, pasamos a hablar de convivencias, pasamos a hablar de unas relaciones, aún con la materialidad, que están atravesadas por la presencia y la conciencia de la existencia de esas otras presencias. Me refiero a todo tipo de seres, humanos y no humanos. Esto es también algo muy interesante, es algo que hubo un ejercicio largo con los especialistas y los especialistas de científicos y locales en torno a cómo se traducía esto en la nueva puesta en escena en el museo. Entonces tenemos muchos sonidos de los universos sonoros de los Montes de María, por ejemplo, de los universos sonoros pensando y refiriéndose a ese paisaje que mencionaban las personas. Los universos sonoros de las ciénagas, los universos sonoros, todo lo que esa cotidianidad involucra, ¿sí? No solo es la objetualidad, ¿sí? También hay otro tipo de relaciones sensoriales distintas que son permanentes en la experiencia de vida de las personas. Y ahí tuvimos ese ejercicio de plasmarlas y de ponerlas en escena, como digo. Entonces, ese es ahora el museo, ese fue el trabajo que hicimos en este tiempo y se tradujo en esta nueva apuesta. ¿Y qué ha pasado con eso? Ha pasado que ha habido unas respuesta muy interesante, o sea, una respuesta también novedosa por parte de muchos grupos de distintos sectores de las poblaciones en la región, que antes no se relacionaban, que antes no se interesaban, que antes no se conectaban, y no se conectaban con la colección arqueológica, ¿sí? Que eso me ha gustado y me ha parecido muy enriquecedor. No se conectaban con la colección arqueológica. Curiosamente, no sé Cristo qué piense sobre eso, porque además Cristo conoce bastante y venimos de la misma región. La nuestra es una región donde ha habido mucha huaquería, bueno, como en muchas partes del país, y esto hace parte del folclore, por decirlo de alguna manera, en muchos municipios, y hay cierto valor, o lo había afortunadamente, en esta actividad. Y uno se cuestionaba por qué no era apreciado, por qué no permanecía el objeto arqueológico, por qué no se quedaba, por qué no lo dejaban en las casas, por qué no hacíamos algo con eso, por qué no hacíamos un museo o en la Casa de la Cultura una presentación de esto y demás. Yo quiero mencionar aquí el trabajo que ha hecho el Museo Comunitario de San Jacinto Bolívar con estas piezas arqueológicas, fruto de la participación de un grupo de personas de la comunidad hace tal vez 40 años, en la excavación que hizo Augusto Yuela, hace 40 años, ¿verdad, Fernando? Más o menos, estamos viejitos ya. Augusto Yuela en San Jacinto, precisamente, que pues saca a la luz unas evidencias materiales, en cerámica sobre todo, de lo que fue en su momento considerada la cerámica más antigua del continente. Esto es muy interesante. Bueno, para la arqueología mundial fue algo muy relevante, ¿sí? A la gente eso, ¿qué le decía? ¿Verdad? O sea, como que ahí no había ninguna conexión, o sea, 9.000 años, tiene más o menos 6.000 años en la datación
exacta, pero se habla como de una datación que puede ir más atrás, tal vez unos 8.000 años. Claro, uno que tiene y hace relevancia por la permanencia humana, la presencia humana en los lugares, en los sitios, estos son datos valiosos. Para la gente aparentemente no, pero hubo un grupo de personas que participaron allí y que quedaron con esa inquietud y decían, ¿cómo es posible que aquí haya habido gente hace tanto tiempo? ¿Cómo es posible que esto no signifique nada para nosotros? Y guardaron los fragmentos y empezaron así como a acumularlos, como empezaron los museos también. Empezaron a acumular los fragmentos en las casas, unos guardaban aquí, otros guardaban allá, y de pronto tenían una colección valiosa. La gente empezó a llevarles lo que iban encontrando. ¿Sí? Cavaban un pozo en una finca o hacían algo en una casa y encontraban una vasija, encontraban un pedazo de algo, lo sacaban y empezaban a buscarlos a ellos. Y fueron armando una gran colección que en un momento dado ya dijeron, aquí han pasado muchas cosas, aquí hay unas historias muy valiosas, muy importantes, que hay que contarlas, que hay que abrirles un espacio. ¿Qué fue lo más importante, considero yo, de todo ese proceso? Más allá de tener una vasija como esta, de 4.000 años, que a ellos les ratificó la importancia de esa comunidad haber mantenido, diría yo, darle un lugar a aspectos de su cultura, de su manifestación, de sus expresiones culturales, que se ha extendido, como lo tienen en la gaita. San Jacinto, o digamos en las tradiciones culturales del Caribe, tiene unas tradiciones muy importantes. Tiene la gaita, tradición de la gaita, y la tejeduría de hamacas, ¿no? Es muy reconocido por eso. Ellos lograron unir toda la historia, ¿sí? Partiendo de esas vasijas y contando a partir de esas vasijas por qué es tan importante la hamaca y por qué es tan importante también la música, ¿sí? Por qué es tan importante la creación de sonidos y los lenguajes sonoros. Entonces, esa comunicación, esa relación e interacción entre estos distintos elementos y darle un lugar como lo tiene ahora, además teniendo en cuenta que al igual que el ejercicio y el trabajo que hacen en el Carmen de Bolívar con el Mochuelo, el grupo que conformó el museo es un grupo todos víctimas de la violencia. A Jorge, su director, le mataron 3 hermanos, él mismo tuvo que exiliarse, bueno, él que lo pudo hacer y él así lo cuenta, y estar muchos años por fuera hasta que ya hubo condiciones para regresar e inician este trabajo. Entonces, esa conexión que les permite además seleccionar en la memoria, ¿no? Hacer más selectiva una memoria, o sea, hay una transformación del dolor, ¿sí? Y refuerzan el valor en unos elementos, ¿sí? Y le dan el valor, y le dan la significación, y le dan esa importancia a esos elementos. Igual pudieran seguir siendo tiestos, así como los arqueólogos tienen canastas y canastas de tiestos que no saben qué hacer con ellos en un momento dado, ¿sí? O quisieran poder hacer más con ellos más bien, ¿sí? Pero aquí logran cargarlos de esa significación. Para nosotros en el Museo del Oro, este es un reto muy grande porque además el Museo del Oro tiene una intención como un museo de una entidad que representa a la nación, como es el Banco de la República. O sea, aquí hay un lenguaje también institucional creado, ¿sí? Impuesto de alguna manera, ¿sí? Entonces, vienen todas estos debates y más que debates,
Yo creo que nos hace falta el debate, pero unos cuestionamientos regionales. Y en Montería nos preguntan, ¿y por qué el Museo del Oro Zenú está en Cartagena y no está en Montería? O en Sincelejo, exactamente. ¿Qué hace por allá? En este ejercicio que acabamos de hacer, de esta renovación del museo, nos dieron la respuesta. Es que el elemento del paisaje, la forma de vida en estos territorios son muy similares. Es decir, hablamos de sociedades anfibias, hablamos de grupos humanos, fíjese, partió del cambio climático, o sea, partió de esa gran preocupación en el presente, que es algo que es fundamental, porque es que nosotros relatamos el pasado es a partir del presente, lo que conocemos es el presente. La arqueología se está, perdón que me refiera aquí, pero tengo a Fernando Montejo, que es un amigo arqueólogo, pero la arqueología, cada tantas décadas están replanteando lo que se dijo décadas atrás, porque es que en el presente van apareciendo nuevas evidencias. Entonces es desde el presente que reconstruimos el pasado, ¿sí? Y acá toda esta preocupación por el entorno, por el medio ambiente, fue lo que nos permitió darnos una luz para encontrar unas respuestas que no las habíamos tenido antes. Y encontramos que en Cartagena hay evidencias de poblamiento también de hace 5.000 años y un tiempo paralelo, bueno, en toda esa zona, San Jacinto, el Canal del Dique, bueno, toda esa área costera, ¿no? En estos grupos, lo que llaman el periodo formativo temprano, estos grupos que están haciendo una transición, bueno, es una transición bastante larga, son varios cientos de años, mientras pasan de ser unos grupos que están buscando comida donde la hay, a ser unos grupos que ya domestican semillas, aprenden que aquí pueden hacer esto, que acá nace lo otro, y van transformándose, dando forma a las nuevas a sociedades ya más establecidas. Y Cartagena tenía este paisaje, tenía esta misma situación de los grupos igual que en los otros. Entonces, allí hay un lenguaje común, digamos, allí hay un elemento más que un lenguaje, hay un elemento común, ¿sí? Hay un elemento común y ya dejamos como de pensar en que es que esto es solo nuestro, esto es ya solo de, ¿sí? Y también involucramos, bueno, el tema de las migraciones, todos los grupos que ya hacen presencia, como les decía, los Zenú que van al museo y nos preguntan sobre ellos que es en el pasado y nosotros les queremos que ellos nos cuenten de ese pasado, pero ellos no tienen este grupo, estos grupos de ahora no tienen muchos recuerdos de ese pasado. Sí, pues obviamente, como les decía, no hay una continuidad y no tiene por qué haberla tampoco. Sí. Gracias. No, aquí aplausos, muchas gracias. Vamos a… ¿Está bien? Lucy, muchas gracias. Entonces, aquí hay varias cosas para destacar. Ahorita vamos a empezar como a hacer puentes, ¿no? ¿Cómo hace un museo arqueológico, además del Banco de la República, para conectarse con las comunidades? ¿Cómo actualiza su relato? Si ese relato, ¿en qué medida puede ser político? ¿Hasta dónde es el papel de participación? Eso es lo mismo que nos pasa acá en el Museo Nacional con las comunidades. ¿Son beneficiarias o realmente las comunidades pueden intervenir en un relato curatorial? ¿Quiénes son esos representantes de las comunidades? ¿Son representativos para la construcción de esos relatos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo vinculamos de una manera fuerte, existencial, política, poderosa el pasado con el presente? Acá está el libro del profesor Cristóbal Géneco, que acabo de sacar los Andes, que se llama El tiempo de las ruinas. Un libro muy interesante, inclusive critican de una manera así muy fuerte experiencias de patrimonialización como el Camino del Inca, por ejemplo, tiene unos artículos interesantísimos sobre eso. Miren lo que dice Géneco: las ruinas, del latín ruina, caída, derrumbe, desplume, hundimiento,
conectan pasado con presente, son la presencia fenomenológica de lo que fue, el contacto del cuerpo con la historia. La ruptura entre los tiempos de uso y los residuos que significan las ruinas las dota de una capacidad para significar el pasado, siempre y cuando exista una mediación narrativa entre ese pasado que ya no está y un presente dominado por su presencia. Cómo vamos construyendo esos vínculos con esas materialidades, ¿no? Con esas memorias, que es fantástico de un museo arqueológico, es el cruce de tantas temporalidades, objetos de tantas temporalidades distintos presentes allí en un relato que intenta decirnos algo de quién somos ahora, ¿no? Y creo que esa conexión con el cambio climático es súper importante para pensarlo. Yo voy a darle la palabra ahora a Paloma, entonces voy a presentar a Paloma y vamos a acabar con Cristo, para que nos ayude a conectar también estas reflexiones sobre el patrimonio arqueológico y principalmente cómo se actualizan los relatos, ¿no?, de estos museos y cuando trabajamos con instituciones del Estado, verdaderamente cuál es el papel de la ciudadanía en estas construcciones de narrativa sobre la nación, que es en última lo que estamos haciendo desde las instituciones. Paloma es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, colega, énfasis en arqueología de magíster en antropología, miembro activo de ICOMOS Colombia, con experiencia profesional en arqueología y manejo de patrimonio arqueológico, se ha especializado en el manejo de patrimonio arqueológico y patrimonio mundial, formulación de planes de manejo y procesos de declaratoria de patrimonio cultural. Desde 2016 se ha desempeñado como líder de áreas arqueológicas protegidas y patrimonio mundial y coordinadora del grupo de patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde ha liderado procesos de nominación y manejo de sitios de patrimonio mundial. Actualmente se desempeña como subdirectora de gestión de patrimonio del ICANN. Bienvenida. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, qué rico ver esta presencia tan nutrida y pues un gusto también compartir con estos invitados tan especiales. Yo en efecto tengo en parte esta mirada institucional que comentaba Andrés al inicio, entonces qué bueno que podamos ver esas diferentes perspectivas y también un poco siento que digamos que a lo largo de los últimos 7 años también hemos podido ver desde el ICANN ciertos cambios de perspectivas, entonces es un poco lo que también quiero compartirles. Entonces, bueno, Lucy hizo una introducción ya también de varias cosas que compartimos, en efecto, porque también trabajamos temas de patrimonio arqueológico, entonces quizá vamos a coincidir en varios puntos. Yo creo que, bueno, en este caso, entonces, pues para los que no conozcan al instituto, nosotros somos una institución pública del sector cultura, encargados de todo el tema de patrimonio arqueológico en el país. Entonces, creo que, digamos que ese primer gran reto que hemos tenido siempre históricamente en el instituto es cómo conectar justamente ese pasado con ese presente y cómo hacer relevante la protección de ese patrimonio arqueológico para las comunidades ahora. Y sigue siendo un reto muy importante, porque, y lo digo pues también, que como ciudadano creo que nos pasa a todos, ¿cómo hacemos para sentir verdaderamente una relación con algo que se ve tan lejano, ¿no? Entonces pensamos pues, y bueno, acá en el museo hay una colección arqueológica que manejamos en conjunto con el Museo Nacional, entonces tenemos referentes acá cercanos, pero entonces ¿cómo conectamos con esos objetos de hace 500 años, 1000 años, 2000 e incluso más? Pues porque la historia, digamos que ese pasado humano en Colombia se remonta al menos hasta hace 12.000 años, ¿no? O más incluso puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese vínculo? Y ese vínculo, ¿porque es importante? Porque sin esa valoración o sin esa conexión con el presente, pues lo que hacemos tampoco tiene sentido. Entonces, parte, digamos que de la gran dificultad que tiene la institucionalidad históricamente en Colombia, y en este caso, por ejemplo, nosotros, es o que cumplir, digamos que con una legislación que está y que de hecho es muy buena a nivel latinoamericano, pero digamos más allá de la legislación, ¿cómo hacemos entonces que nuestro trabajo sea algo mucho más que lo normativo y que los procedimientos o que los trámites, que es parte importante de lo que hacemos, pero no, hay algo más? Entonces, hay un trabajo muy importante que sobre todo en los últimos 10 años se ha venido haciendo en el grupo de patrimonio, ahora de esta subdirección de gestión de patrimonio, que es justamente encontrarle el sentido a proteger esos elementos que son tan antiguos y que muchas veces no tienen sentido para las personas ahora. Entonces,
ha sido un trasegar, digamos, lento, digamos que difícil, pero ha habido unos avances que yo creo que son importantes y quiero compartirles la experiencia en particular de un caso que queremos mucho y digamos que es uno de los casos que siempre nos gusta resaltar, que nos parece que es de hecho un ejemplo nacional, no pues digamos de la función institucional, sino de la misma comunidad, donde en efecto vemos que esto tiene sentido para alguien y que de nuevo no es solamente algo viejo o como tú dices, una ruina que está completamente desconectada, sino que tiene sentido hoy para la gente, digamos que para la transformación de los territorios. Entonces el caso que les quiero compartir es el caso del manejo del Parque Chiribiquete, que es un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO y que va vinculado con la gestión también y la protección de otra área protegida a nivel nacional, que es la Serranía de la Lindosa, en el Guaviare, en San José del Guaviare. Aquí, pues bueno, podríamos extendernos mucho, no quiero agobiarlos como con muchos datos, pero son sitios sumamente complejos, digamos que tienen muchas capas que lo hacen justamente tan maravilloso, digamos, en la escala de lo natural, porque es todo un tema ecosistémico, digamos, relacionado también con el cambio climático, en fin, entonces hay todo un tema natural, geológico muy importante, pero un componente cultural importantísimo frente a ese patrimonio arqueológico que hay allí, digamos que parte de las evidencias más antiguas que tenemos, no solo en Colombia, sino en América, están en Chiribiquete y en la Lindosa, entonces pues es un elemento importante como para esa historia, digamos, común de nosotros como colombianos, pero adicional a eso también hay otros elementos culturales que hicieron igualmente relevante esta declaratoria frente a las comunidades que existen actualmente en el sitio, relacionadas con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, pero también con comunidades indígenas en aislamiento que se encuentran dentro del Parque Chiribiquete y que de hecho son la máxima premisa de protección de ese sitio. Entonces entran todos estos procesos de declaratoria que de hecho pues me parece muy chévere esta referencia que traes, Andrés, porque creo que el debate está muy abierto, digamos que alrededor del tema de patrimonio hay muchas visiones encontradas. Yo soy defensora del patrimonio, pero digamos que todo tiene un matiz importante, ¿no? Digamos que el patrimonio, por supuesto, ha tenido muchas cosas nocivas históricamente, cosas que definitivamente no nos gustan tanto, usado políticamente para ciertas cosas que de pronto hoy pues cuestionamos mucho, pero indiscutiblemente el patrimonio también, digamos que dependiendo de la orientación que se le dé, puede ser un elemento, digamos que un catalizador muy positivo en la transformación de los territorios, que es justamente el ejemplo de lo que sucede en la Serranía de la Lindosa. Entonces, cuando hacemos toda esta nominación de Patrimonio Mundial de la UNESCO para Chiribiquete, pues tenemos que pensar justamente cómo manejamos un sitio tan complejo, tan extenso, con tantos valores dentro, en fin, y sin poder estar allá, porque además no podemos entrar al sitio porque la premisa de protección son estas comunidades indígenas en aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, entra toda una estrategia de protección alrededor del manejo de lo que es la Serranía de la Lindosa, que ya venía en sus pinos, ¿no? Ya venía empezando a ser muy reconocida. Entonces, ahí como que es una confluencia de muchas cosas que creo que son afortunadas para lo que tenemos hoy, que es algo muy bonito. Entonces, en la Lindosa lo que viene pasando es que también conocemos la historia de nuestro país, pues de conflicto, el narcotráfico, la violencia, en fin, que es parte de la historia y pues lo reconocemos. Y pues por supuesto unas décadas digamos bastante difíciles en un territorio muy bonito, muy rico, muy diverso, pero que pues innegablemente sucedieron. Entonces, hace aproximadamente unos 15 años empieza digamos que una serie de transformaciones que todos son procesos por supuesto graduales, no son cosas que ocurran de la noche a la mañana, y empieza a existir digamos que un interés cada vez más fuerte sobre lo que existe en la Lindosa, porque además empezamos a relacionarlo con Chiribiquete, en fin, y en la Lindosa, pues para quienes conocen también tenemos pinturas rupestres monumentales, unos sitios geológicos, formaciones impresionantes, reservas naturales también, en fin, entonces las comunidades empiezan digamos que, a caer en cuenta de todo esto que tenían al lado, pero que digamos que no llamaba tanto la atención en ese momento. Entonces vienen digamos que otros procesos digamos que de manera paralela, todo este tema del acuerdo de paz, en fin, que digamos que en cierta manera potencia ciertas cosas, pero quiero como también hacer mucho énfasis que esto ha sido un proceso autónomo en realidad de las comunidades, más allá de ese proceso de paz también que ayuda en ciertas cosas, pero que sin esa voluntad que inició mucho antes, pues no hubiera sido posible. Entonces,
En 2016, más o menos 2018, empiezan a confluir todos estos intereses institucionales, nacionales, internacionales, las comunidades, las declaratorias, en fin, para empezar a darle forma a este nuevo modelo, digamos que de gestión de un sitio patrimonial de tal importancia, pues nacional e internacional. Y aquí lo que empieza a pasar es que en efecto, en conjugación de todos estos elementos, pues la gente decide pues autónomamente que ya no desea continuar, digamos que con estos modelos que traían antes y que ahora quiere optar por otras alternativas, y el patrimonio, en este caso sobre todo el arqueológico, se convierte en una excusa para hacer ese cambio. Entonces hay muchísimas historias y ellos cuentan historias maravillosas cada uno de ellos, pero digamos que en resumen, lo que vemos ahora, que es esa transformación de al menos 15 años, es una transformación completa, digamos que del territorio, vinculada a esa protección ahora, no solo el patrimonio arqueológico, sino cultural, pensado pues en otro tipo de cosas, ¿no? Digamos que en las prácticas de las comunidades, en fin, esa historia local, pero también en ese patrimonio natural, en repensar el territorio, ¿no? Ya no, digamos, antes había un modelo, digamos que extractivo, de ganadería, de forestación, en fin, de ciertas economías, y luego cambian a un modelo completamente diferente donde la excusa es proteger ese patrimonio arqueológico y natural, pero en realidad no es yo siento que no está solo, esto es una capa, digamos, superior de algo que es mucho más profundo, porque en realidad lo que se logra a través de la protección de esos sitios es algo mucho más permanente y mucho más importante todavía que el elemento material. Entonces, parte de lo que hemos reflexionado y que queremos en algún momento con Fernando escribir en un artículo también, si nos da el tiempo, es cuáles son esos, no sé cómo llamarlo, como beneficios, esas incidencias positivas de estos procesos de patrimonialización con la comunidad, o sea, no de la institución sola de imponer una declaratoria, sino de unas decisiones que provienen de allá y que la institucionalidad apoya. Y son, por ejemplo, veamos, y hay ejemplos claros de transformación, lo que digo, del territorio, además digamos que de esos usos del suelo, por ejemplo, prácticas de subsistencia, pero no solamente eso, sino que hemos visto mucho transformaciones sociales dentro de las comunidades, porque ya los conocemos hace un tiempo, entonces también notamos los cambios y que veíamos, por ejemplo, esto es una excusa para la identidad social. Para quienes no conocen la Lindosa, hay gente de todas partes, vemos que estos son procesos de colonización de hace unos 40 años, 50 años, entonces hay gente de todo lado del Tolima, paisas, boyacenses, de todo. Entonces resultaba muy difícil también encontrar un elemento que los cohesionara a todos, ¿no? Porque son comunidades que se han ido armando ahí como a las malas en los últimos, digamos, en las últimas décadas, y el patrimonio les ha dado un poco esa excusa, ¿no? Como de un elemento común de, oye, bueno, yo no soy de este territorio, o sea, no nací acá, pero este territorio hace parte de mí, yo ya vivo acá hace un tiempo, en fin, formé mi familia, yo soy parte de este territorio, mi vecino también, pero que nos hace común. Entonces, el entorno natural, en este caso el patrimonio arqueológico, y ellos han logrado eso, y ahora cuando uno habla con ellos, encuentra como una identidad común, a pesar de que ellos son tan diferentes también entre ellos. Entonces, eso a mí me ha parecido una cosa maravillosa y es un cambio que uno ve como hacia el final. Y ahí resalto algo que decías, Lucy, porque muchas veces uno piensa que ese arraigo o ese vínculo solamente se puede dar cuando se puede demostrar científicamente que hay una continuidad. Entonces, si no hay una continuidad entre ese patrimonio arqueológico de hace 2000 años y yo, o sea, que somos las mismas comunidades, pues no es mío, yo no lo cuido, no tengo nada que ver, y eso no es cierto. El patrimonio tiene que ver con otro tipo de cosas y otro tipo de vínculos. Entonces allá se demuestra eso perfectamente. Nadie es de esa zona, nadie tiene que ver con estos sitios, pero a todo el mundo le parece que esto es un elemento común que debemos proteger entre todos. Entonces hay digamos que un ítem importante de identidad social. Otro importante es el de esa cohesión social, porque ahora, a partir de esa protección del patrimonio arqueológico, la gente ha ido haciendo agremiaciones comunitarias. Digamos, ellos tuvieron que empezar a decir, bueno, no vamos a seguir peleando si queremos que esto de verdad nos sirva para generar un cambio profundo, o nos ponemos de acuerdo o no hacemos nada, o sea, o estamos todos o no está ninguno. Y han hecho acuerdos que les ha costado mucho trabajo, pero justamente creo que porque les ha costado esfuerzo, tiempo y dedicación, van a ser mucho más duraderos, a través de asociaciones comunitarias, por ejemplo, de turismo comunitario, que
van todavía germinando, pero que siento que van por buen camino, donde la idea es que cada uno pues pueda tener una oportunidad. Entonces, no, los acuerdos y las concertaciones han sido difíciles, pero va, digamos que cogiendo forma, y eso les ha brindado un mecanismo también en cierta medida de cohesión social que no tenían antes, porque cómo hacíamos para sentirnos parte de un mismo grupo, siendo todos tan distintos y con historias tan distintas. Y esa cohesión que se ha logrado en esos casos a través de ese ejercicio de protección de ese patrimonio, también es a la vez un elemento, sentimos que de protección, por decirlo así, digamos que evidentemente aunque hay un proceso de transformación muy importante y hubo un acuerdo de paz, pues también es innegable que en Colombia sigue habiendo conflicto y que en esta zona sigue habiendo conflicto también, hay actores ilegales, digamos que sigue habiendo muchos peligros, ¿no?, para toda digamos que a los que se enfrenta la gente, y estar unidos es lo mejor que pueden hacer justamente para poder enfrentar esos, digamos que esos elementos externos y esas influencias, y hemos sentido que justamente esa es la excusa, o sea, protejamos el patrimonio, pero esto a la vez nos blinda de que volvamos, digamos que a recaer frente a ciertas cosas, o de que entren, digamos que otro tipo de actores incluso, que a veces quieren llevar los procesos hacia otros lados. Entonces, este sitio nos gusta mucho por eso, pues muy invitados por supuesto a que los conozcan, a que conversen cuando vayan con las personas, porque ellos cuentan esto mucho mejor que yo. Pero el punto entonces es que parte de ese reto que tenemos como entidad es mostrar este tipo de cosas, no porque esté todo ya hecho o porque todo esté perfecto, no se trata de eso, estamos aprendiendo todos en el camino, sino que verdaderamente con ejemplos como estos, nosotros estamos convencidos hoy que el patrimonio en general, digamos que el patrimonio cultural, en este caso pues el patrimonio arqueológico, que es lo que trabajamos, de verdad es un elemento que puede potenciar cosas muy positivas, es un elemento transformador de territorios, de comunidades, en contextos realmente muy duros, pero de nuevo el patrimonio siempre dependiendo del enfoque que se le dé. Entonces yo pues me encantan, digamos que los debates, pero por ese tipo de, digamos que de ejemplos soy muy defensora del patrimonio, sabiendo que por supuesto hay ejemplos no muy afortunados, pero creo que vamos por ese camino y cada vez más siento que la reflexión es un poco más abierta, un poco más crítica, todavía falta, por supuesto que sí, pero siento que también incluso en el ámbito internacional se ha abierto un poco más la discusión e incluso pues entidades que se han visto históricamente también tan rígidas como la UNESCO, pues han intentado con dificultad abrir ese margen, esa perspectiva y decir, bueno, ¿cómo dejamos de pensar el patrimonio? ¿Cómo cuidar cosas viejas, cuidar estatuas, cuidar casas viejas, plazas, obras de arte por ellas? O sea, ¿cómo dejar de pensar que es importante cuidar el elemento por el elemento y transformar la mirada hacia cómo cuidar el elemento porque es importante para alguien más, es decir, con un foco centrado no al elemento sino a las personas, y creo que sí se ha avanzado en ese ámbito y por eso soy muy optimista de que podemos seguir mejorando este tipo de cosas. Y solo para terminar, porque nos preguntabas también sobre el elemento de los museos, nosotros pues digamos que hemos tenido una perspectiva del museo, o hemos intentado entenderlo así, el museo no como el espacio cerrado, que por supuesto los hay, nosotros también tenemos museos, por ejemplo los parques arqueológicos, a museo como espacio cerrado, pero hemos intentado también pensar la museología frente a espacios abiertos, entonces en este caso por ejemplo sitios como La Lindosa, como parques arqueológicos como San Agustín, Tierra Adentro, que además son referentes también, creo que muy importantes para todos, pues son museos digamos que a cielo abierto, y es parte de la estrategia museológica del instituto. Y lo que hemos también concluido y pues un poco la orientación que intentamos tener en estos sitios también es pensar esos espacios museográficos abiertos como espacios en realidad como de interacción, como de confluencia, porque nuevamente la mayoría de las veces este tipo de sitios están en lugares de conflicto o de posconflicto, sitios, zonas digamos que han sido aquejadas por muchos factores muy difíciles, entonces muchas veces pues no hay en realidad ninguna otra oferta y el parque arqueológico, el museo, siempre resulta ser como ese oasis en medio del desierto donde es la única parte donde uno tiene una mediana oferta cultural, donde hay un libro para leer, donde se pueden sentar a conversar. Entonces sin duda alguna ese tipo de espacios y espacios como estos sí
sí son importantes y sí son representativos dentro de los territorios. Entonces, pues parte de lo que resaltamos, por supuesto, la labor de lo que se hace acá, la labor, por supuesto, que hacen en el Museo Nacional y en las diferentes sedes. Entonces, creo que es una perspectiva muy similar la que compartimos también con estas miradas de los museos. Gracias, Paloma, muchas gracias. Otros elementos que van saliendo aquí para la discusión, si quieren, por favor, hagan preguntas al final, que sea más chévere. Yo creo que hay un lado también sombrío de la patrimonialización, que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con procesos de patrimonialización tan complicados como San Basilio de Palenque, por ejemplo? Y sobre todo cuando la cosa es tan distante, ¿no? Como que se vuelve como una especie de museo también, pero vivo. Ahí hay dilemas muy grandes. La distancia y la no continuidad nos imponen muchos desafíos. En la Sierra Nevada, por ejemplo, el reclamo de algunos representantes de los pueblos indígenas es recuperar piezas arqueológicas, porque ellos sí desde su cosmología ven una ancestralidad y una relación directa con esas piezas, aunque desde el punto de vista histórico y arqueológico sea muy difícil de afirmar. Ahí hay unos debates muy interesantes y muy importantes, actuales, sobre dónde deberían estar los objetos, cuál sería el lugar de los objetos, si siguen siendo los museos o no, si tienen que volver a las comunidades de origen, si podemos de verdad decir que eso es una comunidad de origen o no. También destacar que el ICANN tiene muchos trabajos interesantes también en este sentido, ¿no? Como el proceso también de Santa María de la Antigua del Darién, que es hermoso, que de pronto en otra oportunidad nos da tiempo para hablar de eso, sobre cómo se ha construido, ¿verdad?, una estrategia museológica comunitaria en un parque arqueológico. Es una cosa que nos pone a pensar en los retos, ¿no?, de la museología contemporánea y para qué los museos, cuál es su objeto, cuál es su finalidad, cómo nos conectamos con la gente, cómo los museos, como decía Paloma, tienen esa particularidad de poder constituirse como unos lugares donde se pueden hablar conversaciones difíciles. El hecho de que el mochuelo está aquí no es fácil, esto ha sido un desafío también para el Museo Nacional y para mucha parte de la ciudadanía que no quiere escuchar las cosas que aquí están siendo expuestas, pero a pesar de eso sigue siendo el museo un sitio importante para poder construir mediaciones y construir diálogos, y esa función me parece fundamental. Vamos entonces a darle la palabra a Cristo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre el trabajo del MUSAC, para quienes no lo conocen, pues les invito a que escuchen a Cristo, porque ha sido un trabajo muy interesante y muy disidente. Entonces aquí vamos a escuchar otra noción de museo desde otra orilla, otro rollo, otro cuento, también en el Caribe. Cristo es artista plástico y visual, investigador, historiador, egresado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Ha trabajado dibujo, pintura, fotografía, ensambles, glosarios y más recientemente investigaciones para sus series Silencio, De Cerca, Uré y Cuadros Vivos. Este es maravilloso, si no lo han visto, búsquenlo. Que evidencian preocupaciones por la memoria histórica, los conflictos sociales y agrarios, el autodescubrimiento, las ritualidades, los mestizajes, pluralismos, temporalidades y medios. Tallerista y conferencista encargado de la programación y la curaduría del Museo CENU de Arte Contemporáneo, MUSAC, de Montería, Córdoba, desde hace 18 años. Bienvenido, un honor tenerte acá. Buenas tardes. Me alegra muchísimo estar aquí por varias razones. Voy a evocar una, que fui tan imprudente y le dije a la directora hace 18 años, yo veo, reveo, paseo, miro este museo y cada vez me siento que yo o el museo no es de Colombia o yo no hago parte de este país, porque no me encuentro aquí. Y lo que más me satisface ahora es que en el Museo Nacional, donde yo dije eso, aquí está el mochuelo. Paola me acaba de hablar de esa maravilla que tenemos en el oriente colombiano, Paloma, en el oriente colombiano,
en La Lindosa y en Chiribiquete, que yo estoy seguro que en unas décadas va a querer ir más gentes allí que ir a ver la Capilla Sixtina. Y Lucy, que me pone el ancla desde Cartagena, con el Museo del Oro Zenú, de toda una región. Y ahora entiendo por qué, Andrés, por qué estoy aquí, pero yo pensé que no, yo no tenía cabida en esto que íbamos a hablar de arqueología y de memoria, y ahora sí puedo compartir con ustedes. No me puedo extender mucho, pero no estoy por nada de lo que tú dijiste. Yo creo que estoy aquí por el Museo Zenú de Arte Contemporáneo, que ni es museo, ni es zenú, ni es de arte, ni es contemporáneo. Entonces es como un absurdo. Pero tú, Lucy, lo has confirmado, es que lo zenú no es arqueología. Lo zenú late y vive hoy en nosotros. Entonces sí, vamos a Montería, y además de Montería, vamos a Montería y encontramos edificios de 30 pisos. Pero está el bohío. Sí, y en el bohío hay alguien que tiene un computador, pero está metido en una hamaca. Entonces, ¿somos o no somos zenúes? En la actualidad, yo creo que lo que sí nos tocaría hacer el ejercicio del MUSAC, para no decir ese nombre tan largo, es que el MUSAC es más reciente. Y es también una memoria. Para ustedes, y sobre todo para los jóvenes, les quiero decir lo siguiente. Hace 18 años, cuando nosotros arrancamos aquí en el Museo Nacional, y nos ilusionamos con una quimera, un sueño, en semejante territorio donde se habían hecho las dos primeras masacres del país, la del Tomate y de la Mejor Esquina. Luego vinieron los Montes de María, cientos de masacres. Pero allá empezamos. Y además tuvimos esa contradicción de que en Ralito se instala casi que la capital del país para una refundación, con toda la violencia y toda la complejidad propia de ese territorio. En el 2005, la lucha política entre un poder central desde acá que se quería instalar en Ralito para una manipulación política que ya la hemos vivido, y afortunadamente, miren la coincidencia y las vueltas. Hoy la estamos escuchando de esos mismos actores. No es la que yo diga, hay que escucharlos a ellos. Y en ese momento, ¿qué se puede hacer cuando tú estás en ese contexto? Yo no quería hacer nada. Para mí no hay salvación allá. Y desde el Museo Nacional, desde el arte, desde los espacios expositivos, abiertos, democráticos, para todas las voces, podemos hacer algo. Empecemos. Y hemos creado algo. No tiene sede, no tiene colección, no tiene planta de personal, no hay un presupuesto para una nómina de empleados y burócratas. ¿Cómo se sostiene 18 años con 4 eventos y exposiciones al año que coinciden con los calendarios educativos, tanto de niveles primarios, medios y superiores? ¿Cómo persiste este sueño de creer, y yo todavía sigo creyendo, que es a través de la educación y a través del arte y a través de estos espacios como podemos
transformarnos y que el país sea viable para la mayoría, para casi todos. Hacer el ejercicio de que no estamos ni en la Plaza de Bolívar como el Ministerio de Cultura, ni aquí en el Museo Nacional en Bogotá, sino que estamos en la orilla, en lo que menos nos importa y nos ha importado siempre. La pregunta de que por qué se queda el museo en Cartagena, ¿por qué se quedó San Andrés allá? Bueno, porque nos dejamos quitar la mitad del litoral Caribe y 2/3 partes del litoral Pacífico se perdieron con Panamá y no nos dimos cuenta. Y se quedó la isla allá lejos, pero la isla estaba al frente de nosotros. Y en Cartagena tenemos el tesoro, el patrimonio de una cultura que irónicamente, y eso me mueve el piso, aquí tenemos el resumen de una violencia y algo por hacer justicia, así sea simbólica. Qué irónico. Y la cultura zenú, que está expuesta divinamente allá, en esa cultura, matriarcado puro, donde no encuentras ni un casco, ni un pectoral, ni una arma para hacerle daño a nadie, en ese territorio se dio este salvajismo en las últimas décadas. Miren esa ironía. Entonces, ¿qué vamos a hacer a Montería? Al margen de todo, la modernidad nunca la vimos. Empezar a través del arte, toda expresión estética que se hiciera allá era una angustiosa recuperación del tiempo que perdimos, del tiempo que estuvimos aislados, de lo que no vimos, pero también tenemos la gente joven y nosotros que queríamos decir, y el tiempo de hoy, y el futuro también lo queremos. Entonces, el MUSAC es un colectivo, otros 5 locos más que yo, me acolitaron. Vamos a hacerlo. Sabíamos que a nivel institucional no lo íbamos a lograr. Ustedes saben lo que son alcaldías y gobernaciones en todo el territorio del país. De pronto un poquito aquí en el centro no se siente, pero todos sabemos lo que es en la orilla de Colombia. Para hacerlo bien hecho, teníamos las personas indicadas, sin ser profesionales. Todos somos empíricos, la buena voluntad. Hoy estamos esperanzados en que una ley de museos nos acompañe profesionalmente, porque fue el resultado de personas que se querían unir y decir, no podemos quedarnos sentados, hagamos parte de esto. O el arte es el centro comercial, el hotel, el hall donde se vende, o el arte tiene otra función. La educación debería tener otra función. Lo repensamos, llevamos hoy, termina la exposición número 64. No hemos fallado de las 4 exposiciones anuales programadas con años de antelación, no hemos ni siquiera aplazado una inauguración. Se han ejecutado todas. Han llegado a ese espacio a la orilla del río Sinú en Montería casi 700 artistas han estado colgados en esos muros y casi más de 1000 y pico de obras, y no tenemos colección, han estado allá. Hoy guardamos 2 obras que se guardan, que fueron premios nacionales de arte, de los salones nacionales de arte,
que es la alacena con zapato del grupo El Sindicato, que en el año 72 se ganó el primer premio alacena con zapato. Y antes se lo había ganado Norman Mejía con La horrible mujer castigadora. 2 premios magníficos de arte, revolucionarios, vanguardistas, que si los vemos hoy tienen total vigencia. Y esos fueron hechos hace más de 50 años. Porque nos estamos refiriendo, sin que tengamos una colección y sin ser un museo arqueológico, tenemos que esculcar una memoria, así sea la más reciente, la de Ralito, la de los años 70. En el año 77, Ulianov Chalarca fue asesinado en Montería. Lo reciente no es lo de ahora. En el 77, él hacía parte, junto con un grupo al lado de Orlando Falsborda, de todo lo que había que hacer en el Sinú por las tierras, por las ciénagas, por la recuperación, por los campesinos. Y nadie, después del asesinato de Ulianov Chalarca, se atrevió en mi región a nombrar a este magnífico artista. Era un tabú y el MUSAC lo investigó y el MUSAC lo expuso. Tengo que decir que usamos de aliado al Banco de la República, que nos sirvió de medio escudo, por supuesto, porque es que la misma familia que mató a Ulianov es la que está hoy y sigue. En ese territorio está anclado MUSAC y yo pienso que es sinónimo de inspiración para los jóvenes, para más espacios, para hacerlo de otra manera. Sabíamos que no podíamos mantener un edificio. Imagínense si en plena pandemia el MUSAC hubiera podido mantener el pago de las cuentas de luz, que hay que tener los aires prendidos porque la obra que está en papel requiere 24 horas los aires acondicionados. O sea, esas son sumas impagables. La confianza de todos los aliados, incluyo el Museo Nacional, que nos ha mandado hasta las obras de Botero, sabiendo nosotros que no tendríamos cómo responder. Hay una cosa sí es clara, y es que siempre lo decía aquí en el mismo museo a los directores: en Córdoba se roba tierra y ganado, arte no. ¿Ve? O sea que de pronto no corremos tanto riesgo, pero tenemos que prepararnos para ello. Muchas maneras también de ver la memoria. No nos vamos a quedar solamente en estas víctimas y las que tenemos de todo el país, que esto es simbólico apenas el mochuelo. Es decir, no acabaríamos de hacer todos estos actos y rituales simbólicos de justicia con el país. Esto es apenas una muestra, pero cuando nosotros en una ciudad mediana, casi un pueblo grande como Montería, le decimos a sus gentes: miren, hace 70 años ustedes fueron erigidos capital, no había una sola calle pavimentada en Montería y se hizo un departamento que no era por cultura zenú, era por cuestiones burocráticas y administrativas que iban a beneficiar a ciertos élites y a ciertos grupos politiqueros de la época. La división es que nosotros deberíamos ser solo el departamento zenú y ocuparíamos hasta Urabá, parte de Antioquia y muchas partes del territorio del Caribe, inclusive insular. Entonces, ante todo esto, a mí se me antoja que el esfuerzo, que el riesgo que hemos corrido, que la apertura en el espacio y que la disidencia de lo institucional y central que nos ha privado, porque en el ministerio no pueden entender
que no hay una dirección a donde dirigirse, que no hay una secretaria 24 horas esperando la llamada de un funcionario de ellos que sí tiene sueldo y que nadie les va a dar garantía porque, entre otras cosas, políticamente personas que están mostrando a los negros, a los indígenas, si allá lo que tenemos es una hegemonía mediterránea blanca. ¿Y por qué está metiendo en ese espacio al Quintín Lame? ¿Y por qué mete en ese espacio a los negros? ¿Y por qué mete en ese espacio a los gays y las comunidades LGTB? ¿Y por qué saca el museo y en vez de hacer la exposición en los 4 muros blancos, se lo lleva para Villa Jiménez, que estoy seguro que ninguno de ustedes ha visto un barrio en esas condiciones? Y eso no es un barrio, eso es un espacio de donde se sobrevive quien lo ha perdido todo. Y la ilusión puede ser sembrar una mata de hierbabuena, porque ahí puede estar tu salvación. Podría ser un ejemplo el Museo Zenú de Arte Contemporáneo, que no clasifica como nada, pero que tenemos la capacidad de apropiarnos de las colecciones de ustedes, de la de los museos, que las tienen además. El Museo de Barranquilla está en Bodegao y en Guacalado, y tenemos la alacena con zapato después de décadas que nadie la había visto, pero la tenemos expuesta. Entonces, ¿de quién son las cosas? ¿A quién pertenecen? Y han estado disponibles de manera gratuita para toda la región, especialmente para los monterianos. Bueno, maestro, muchas gracias por la reflexión. Quiero aprovechar para que conversemos. Si quieren hacer preguntas cortas, no comentarios espiralados, interminables, para que podamos tener un diálogo bonito. ¿Quién quiere? Adelante, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Zoila Arias. Saludando al maestro, hace mucho tiempo que no lo veía. Quizás no se acuerda mucho de mí, pero bueno. Hay 2 cosas que me gustaría mencionar y son las siguientes. ¿Cómo creen ustedes, una pregunta para los 3, que se pueden transformar las lecturas centrales que se han dado en los espacios institucionales hacia las comunidades? Algo ustedes mencionaban sobre ello, pero creo que sí, es una posición institucional la que ustedes tienen y es respetable, pero considero que se debe hacer más, ¿no? Y lo otro es que, bueno, ¿cuáles son las estrategias que a nivel de institución ustedes han establecido, sea desde el Museo Zenú o cualquiera de los museos, para precisamente establecer herramientas pedagógicas que puedan de alguna forma informar a esta nueva generación que tiene dificultades o de alguna forma resistencia en aprender aquellos archivos o sobre esos archivos, sobre esos documentos o información tan trascendental que obviamente ustedes lo manejan muy bien, pero es porque tienen un estudio previo, ¿no? Entonces, básicamente son esas 2 preguntas. Súper, muchas gracias. Si quieren, tenlo allí por si alguien más quiere hacer otra pregunta, pero respondan brevemente y hacemos una nueva ronda, ¿les parece? Bueno, es difícil la pregunta porque no tiene una respuesta concreta. O sea, justamente creo que es lo primero que tú decías, siento que como digamos de los discursos que se dan, ¿no? Como esa lectura, ese discurso que por supuesto siempre, o sea, históricamente pues sí ha habido unos discursos muy centralizados, eso pues, o sea, no es evidente para todos. Entonces, la institucionalidad en general, o sea, pues incluido nosotros, por supuesto, enfrentamos ese reto. Y creo que se hace definitivamente de manera muy paulatina y creo que caso a caso también, porque es muy difícil generar esos cambios de un momento a otro. Entonces, el ejemplo que les comentaba, que es un ejemplo me parece pues notable, no porque se haya hecho todo, sino porque se pueden ver cambios
incluso pequeños, pero pues es que son cambios que llevan un trabajo de 15 años de comunidades enteras, en fin. Entonces creo que posiblemente por eso muchas veces no nos damos cuenta, pero digamos que sí se pueden dar, pero es en un trabajo muy continuo, como de mucha dedicación, de caso a caso hacerlo, y en este caso ese trabajo con las comunidades. Entonces no siento que haya como una respuesta puntual de mira, esta es la estrategia o algo así, sino que definitivamente es un trabajo muy puntual. Y quiero como agregar una cosa que sí es como compartirles un poco también, porque pues no necesariamente siempre lo sabemos cuando estamos afuera, y es que desafortunadamente las instituciones también tienen muchas limitaciones que muchas veces no dependen de quienes están adentro. Entonces nos vemos como enfrentados también, por ejemplo, a una evidente escasez de recursos que conlleva a una evidente escasez de personal, donde identificamos claramente y con toda razón la gente nos hace las demandas que tú nos preguntas, por ejemplo, o sea, todo el tiempo, y decimos, tienen toda la razón, porque estamos acá. O sea, hay un funcionario en una oficina en Bogotá que no responde, obviamente, a toda la necesidad del territorio. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Y muchas veces simplemente no lo logramos, porque justamente no hay verdadero apoyo, digamos, estatal completo para lo que se necesita. Entonces, parte de lo que por eso estos ejercicios son tan bonitos, o sea, desde el arte, desde la cultura en general, o sea, no una institución en particular, sino de verdad necesitamos cada vez más volcar la mirada hacia la importancia de este tipo de cosas. O sea, la economía es importante, la defensa es importante, sí, pero este tipo de cosas también son importantes y es lo que verdaderamente transforma los territorios, pero hoy seguimos sin tener suficiente apoyo. Entonces, desafortunadamente esa también es una de las limitaciones que no permite que evidentemente respondamos a lo que necesita la gente y lo que necesita pues el territorio como tal, pero esa es la triste realidad. Gracias. Yo quiero mencionar algo, y es que, el Museo del Oro, y los museos del oro regionales han entendido esta deslocalización, es decir, han entendido que la construcción debe hacerse desde la región. Para el caso Zenú, eso lo hicimos. De pronto, no sé, bueno, hay una política institucional que le da valor a eso, que respeta eso, que apoya eso, financia eso. Bueno, afortunadamente ahí sí tenemos el privilegio de ser parte del Banco de la República, pero hay una institución que le da valor, le da mucha importancia a eso. Y yo pienso que también, yo soy de la región, eso también ha sido, digamos, un abrirse lugar allí, un pelear e insistir y decir, no es como lo piensan en Bogotá, no es como lo ven desde las oficinas de Bogotá, no es, este país no es como lo considera Bogotá, ¿sí? Y pudimos hacer estos ejercicios, que no solo fue ahora con la renovación, se vienen haciendo desde antes, y yo me he dado esa tarea, y bueno, mis predecesoras también, de establecer esos diálogos, de ser espacios abiertos, aún pese, para el caso del banco, a esa formalidad que tenemos, porque eso no lo vamos a negar. Sí, ese rigor, sí, lo que muchos han visto como una distancia, pero yo considero que a partir de estos diálogos que se establecieron en muchos niveles, incluso, no lo mencioné, con especialistas, con intelectuales de la región, que se les preguntó qué es lo que no dice el Museo del Oro Zenú, por qué aquí no estamos representados o en qué ustedes no se ven representados, qué falta aquí. Y allí, y lo hicimos con los zenúes, como los mencionaba ahora, y esto empezó a, como les decía, nos obligó a enfocarnos en otras cosas. Pasa para el caso de los museos del oro, que son museos arqueológicos que creen que somos el ICANN. Entonces van al museo a preguntarnos por el instituto, ¿verdad? Como si fuéramos delegados del instituto. Entonces hay una mediación allí también que es interesante. Pero para mí es un tema de diálogo, es un tema de abrir espacios, de generar espacios abiertos con toda la ciudadanía, fundamentalmente. Yo complementaría
con dos conceptos que deben ser muy tenidos en cuenta. Primero, una visión en lo cultural en general, no solamente en lo administrativo, de una manera menos vertical, más horizontal, más democráticos y más incluyente. O sea, si estamos en los territorios, pues no podemos estar siguiendo las máximas que vienen desde un centro y que sean totalmente impopulares o no tienen cabida o sean contraproducentes. Pero eso también lo podemos decir desde Bogotá. El Museo de Arte Moderno de Bogotá ha cumplido una misión que se dicta desde Washington, la cumplió durante 50 años, pero los museos tienen que seguir cumpliendo y priorizando el arte norteamericano, el arte europeo, o tenían que haber visto las expresiones que se daban en nuestro territorio. Y ustedes se preguntarán, ¿y en qué espacio de Colombia vimos nosotros todo lo que estuvo pasando en los últimos 40 años? ¿Por qué no tuvieron acogida allí? Lo mismo digo yo de las 5 mujeres, lamento la muerte de Ofelia Rodríguez, incluida en nuestra última exposición. Esas 5 mujeres, ¿por qué no existen para el país? Y fueron pioneras y extraordinarias. Algunos dicen, bueno, por el centralismo de Bogotá, porque a veces es mejor pensar que fue el centralismo de Bogotá. Otros dicen, no, el machismo del país y sobre todo de la costa caribe. ¿Y cuál machismo? Si los 4 museos de allá están dirigidos por señoras, ¿por qué no las expusieron a ellas? ¿Por qué nadie las vio? Las tenemos que recordar hoy, después de 50, 70 años. Ahora, también hay algo muy importante y es que los límites se diluyen. La posmodernidad nos vuelve flexibles. En otra época, y otro museo nunca lo hubiera hecho, pero en el Musac de Montería, las tallas religiosas primitivas, imagínense la colección de Ánima Sola, que nunca la avaló la Iglesia Católica, porque esa era estigmatizada como objeto de rituales demoníacos, populares, paganos. Eso no está dentro del santoral católico, pero en el Caribe las Ánimas Solas eran las piezas más populares que habían, y es el Musac el que hace una exposición con 1.500 piezas. Y hoy, si vamos a Casa de la Moneda, en el Banco de la República hay 60 que compraron allá en la exposición del Musac. Luego entonces también hay reversa para acá. Aquí solamente arte virreinal y colonial. Nosotros dijimos, y este arte no es ni virreinal ni colonial. Esto es otra estética. Y aquí no había el conocimiento para que los artistas, porque ni siquiera son artistas, esos son artesanos que con machetes y con implementos y herramientas absurdas lograban, y no les importaba para nada la representación anatómica, ni fiel, ni proporcionada, ni nada. Y creo que eso hoy para los artistas jóvenes es mucho más contemporáneo que cualquiera de las expresiones que vimos como vanguardias en los años 80 y 90. Además que son anónimas, o sea, no está la autoría y pueden ser hasta colectivas, lo cual las hace más fuertes, porque son productos de grupos, de gremios, de comunidades, y eso es más válido para la actualidad. Gracias, Cristo. Yo quería meter la cucharada brevemente porque me pareció muy buena tu pregunta, y para hablar un poco también de lo que estamos haciendo desde el Museo Nacional. Creo que se necesitan varias cosas para lograr esos cambios. Primero, salir de los muros de los museos, y este que tiene unos tan gruesos y tan altos realmente es complicado, pero salir de los muros significa conectar al museo con el país. Si esto es nacional, la narrativa no puede ser dictada desde acá y solamente basada en las colecciones.
trascender la idea de que un museo solamente guarda y conserva y expone sus colecciones, puede crearlas, conectando a la gente del país. Este museo tiene que salir de acá y tiene que trabajar con las regiones y desde allá construir narrativas que de verdad muestren una dimensión diferente de lo que es este país en toda su complejidad. Segundo, es una dimensión epistemológica. Parar de pensar que existen unos bichos llamados curadores que se las saben todas y que son los que construyen las verdaderas narrativas y las reales y las válidas. No más. Puede que sí, en otros museos y en otros estilos sí. La curaduría hay que pensarla como un ejercicio horizontal de investigación-acción, en donde la gente tenga el mismo lugar que los curadores, cada uno con sus saberes, construyendo equipos de investigación mixtos, poderosos, ¿no?, que traigan diferentes dimensiones de lo que es la vida. Entonces, esto es una dimensión epistemológica. Y hay una dimensión política, voluntad política. Se necesita dinero, se necesitan recursos, se necesita inversión del gobierno y también de la empresa privada. Por supuesto, así funciona también en muchas partes, de verdad, en la cultura, para que puedan cumplir los museos todo su papel transformador, apropiación, ¿no?, de los valores, de lo que hace la ciencia, tanto conocimiento que hay acá. Los museos se crearon como centros de investigación científica, ese es su origen. Y no deben dedicarse solo a eso, pero no deben perder esa misión. Pero ¿qué tipo de ciencia es la que hacemos y para qué y para quién? Mandé a mis estudiantes de antropología a buscar las estatuas de San Agustín por toda Bogotá. Después, un día les cuento los resultados de esa búsqueda. Nadie tenía ni idea qué era eso, porque hay miles de réplicas por toda la ciudad. Y entonces uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho los antropólogos, las antropólogas, los arqueólogos por generar de verdad estas conexiones potentes, reales, ¿no?, para aportar a la construcción de nación? Muchas preguntas, muy buena pregunta. Gracias. No sé si alguien tenga otra, nos da una ronda chiquitica para hacer otra pregunta concreta, no espiralada. Bueno, si no hay más preguntas, voy a darles la última palabra, por supuesto, no la voy a dar yo. Quería rescatar lo que dijo el maestro Cristo. Podemos hacer algo, me parece muy importante. Paloma también, Lucy, todos lo dijeron, podemos, hay que buscar las sinergias. ¿Tú querías decir algo, Cristo? Sí, no, la institucionalidad es más complicada de transformar. Yo estoy seguro, como lo decía Paloma, el profesional que llega a la institución, al ministerio, ya tiene otra mirada, son otra generación, ya comprenden más. Cambiar la estructura de esas instituciones, eso es muy complicado, más difícil. ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos en los territorios y si estamos en la institución también? Nuestra mirada es mucho más amplia. Yo aprovecho al Museo Nacional que me manda una colección de 18 retratos. Eso jamás lo hubiéramos podido llevar a Montería. No hubiéramos tenido ni para pagar los seguros en 10 años. Pero yo allá no los voy a montar tal como están aquí. Por supuesto, con todos los retratos santafereños desde el siglo tal hasta principios del 20. Allá en la sala alterna se colocaron los retratos del Caribe colombiano. Estos son los retratos de Bogotá. Pero los artistas del Caribe, de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, miran los retratos que hacen. Fuera de la mulata cartagenera, aquí no hay un negro entre los retratados. Y en cambio que un artista barranquillero nos mostró con una obra bellísima y técnicamente maravillosa. El título decía Los niños de mis ojos, y eran los jugadores de las reservas de un equipo de fútbol que todos eran mulatos, y los colocábamos al frente de el Santa María de Bogotá. Pero eso ya lo ve el público de Montería. O sea, no es una verticalidad ni una dirección. Nosotros desde los territorios y desde el sitio donde estemos podemos hacer este ejercicio que es acorde
con la responsabilidad que tenemos en donde estamos, no haciendo réplica ni desde las metrópolis de Europa y Norteamérica, ni desde las metrópolis de aquí, porque en el Caribe también está el centralismo en Barranquilla. Entonces tenemos que verlo como. Entonces yo sí creo que puede ser muy sutil ese manejo o esa manipulación, que no me gustaría el término, sino de coherencia con la misión y en el entorno en que uno está. Yo creo que esa es la base del respeto y de que logremos ese gancho para no sentirnos ni parias por un lado, ni extraños por el otro, como me pasó a mí cuando yo llegué. Y que si la gente llega a Montería a ver una exposición y que está abierto para todo el mundo, se encuentre con ella misma. Que sea el espejo para nosotros mismos. Yo creo que por allí vamos. No sé si lo podamos mantener, porque allá no tenemos las empresas que hay en Bogotá ni en Medellín, y la parte económica del Estado es nula, y hasta ahora podemos decir que esas pequeñitas empresas de Montería nos han mantenido 18 años. Yo quería agradecer y contar algo que me hace recordar Cristo y tiene que ver con este sentido de apropiación que tienen en los municipios, en los corregimientos, en el Caribe está pasando mucho. No sé, el ICANN cómo registra, en el Pacífico también. Hay un interés profundo por crear sus propios museos. Al Museo del Oro llegaban, ¿no?, buscándonos como asesores, bueno, un acompañamiento. Yo lo primero que les decía es que no es la réplica del Museo del Oro lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí?, ni mucho menos, ni nada parecido. ¿Sí? Ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Y ha sido el ejercicio que muchos y muchas en estos municipios están haciendo, y hay un boom, diría yo, es impresionante. Además, es muy interesante porque hay un gran interés, surge también de los aportes que salen con los trabajos de arqueología preventiva, bueno, hay una cosa inusitada, pero como saben, pues el mismo conflicto impidió por décadas hacer investigación también en muchas regiones, y ahora salen a la luz y se preguntan, y ellos van y les preguntan a los investigadores y después reclaman y dicen esto nos pertenece y queremos que esto se quede aquí, y se están constituyendo grupos y hay jóvenes que se presentan a las universidades públicas a estudiar historia o a estudiar lo más aproximado a la antropología, porque desafortunadamente solo hay un departamento de antropología en el Caribe, que es en la Universidad del Magdalena, pero lo hacen, ¿sí? Y han dado la pelea, y es los resultados que tenemos ahora de unos museos magníficos con unos trabajos increíbles, además del célebre Museo de San Jacinto ya, sí, que es un museo comunitario, hay otros ya museos institucionales con el apoyo de las gobernaciones, etc. Bueno, yo creo que hay más museos en los municipios en el Atlántico que en la misma Barranquilla. En el caso de los museos arqueológicos, por ejemplo, pasa lo mismo, está pasando en Bolívar, y en Sincelejo ya tenemos 2 pequeños, ahí van, pero la inquietud está, la preocupación está, el cuestionamiento por lo que es válido, por lo que es valioso, por lo que tiene importancia y por el significado que se le da a ello, no el derrotero que marca la institucionalidad. Sí, justo eso que mencionas, Lucy, lo hemos visto también nosotros. Hay un interés realmente muy creciente sobre todos estos temas, en este caso, bueno, patrimonio arqueológico, que es lo que tenemos en común. Y yo creo que eso también nos mantiene a nosotros muy optimistas, porque no, reconociendo todas las limitaciones que hay, si eso no ocurre, pues esto no tiene sentido. Entonces, parte como un poco como de la reflexión, porque eso no tiene respuestas puntuales, es justamente cómo le damos ese sentido a ese patrimonio, porque yo creo que las definiciones, el sentido del patrimonio en realidad es una construcción colectiva. Entonces, sí, puede haber unas definiciones en la ley, obviamente hay unos procedimientos, de nuevo, digamos, es parte de lo que le toca hacer a la institución,
pero eso evidentemente trasciende eso. Entonces, si no llegamos a tener esas, digamos que esos acuerdos o esas discusiones colectivas o esas definiciones colectivas, pues nada de lo que hacemos tiene sentido. Entonces, esos ejemplos que pone Lucy son súper valiosos para nosotros, nos quedamos cortos todavía en poder acompañarlos adecuadamente, pero creo que eso también nos da una motivación para que verdaderamente sigamos haciendo esto. Y algo sobre lo que también había hablado antes es que estos espacios son muy lindos, porque por ejemplo yo soy una ignorante en el arte completamente, pero siento que definitivamente estas cosas todas están en complemento. Y decía, qué satisfactorio es verdaderamente encontrar personas como ustedes y bueno, espacios como estos que abre el museo para ver personas que como uno trabajan en la cultura, en el patrimonio, en el arte, con mucho esfuerzo, de no excusos, los recursos siempre son escasos, no hay personal, en fin, pero definitivamente esto es lo que verdaderamente transforma a la gente y a los territorios, y esto es lo que le da sentido, digamos, cómo encontramos esa utilidad a través del arte para lograr verdaderos beneficios. Digamos que en la gente, y yo creo que las respuestas están es acá, no están en otros sectores, pues esto sí como una oposición, digamos que muy personal, pero entonces pues agradezco mucho estos espacios para poder también conocer esas experiencias, porque creo que esto entonces es lo que nos da más ánimo para seguir. Bueno, no me queda más que agradecerles su presencia, a nuestras invitadas, a nuestro invitado, invitarlos a seguir acompañando la programación académica y cultural de la exposición temporal El Mochuelo invitarlos también a recorrer el Museo Nacional, a recorrer los museos de Bogotá. Hay muchos sitios interesantes para repensar, ¿no?, el papel, el valor político de la cultura, del patrimonio y pues seguir en esta búsqueda de sinergias. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien.